Hay un refrán que solían decir nuestros padres y abuelos: solo te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena. Y esto se refiere a la costumbre que muchos tenemos de detenernos a pensar en ciertos riesgos, problemas, peligros, únicamente cuando ya los tenemos encima. En el camino de la prevención de salud, lo más difícil suele ser que los propios posibles afectados tomemos conciencia de nuestra exposición a las condiciones que provocan determinada enfermedad. Pues el dengue, aunque en un gran por ciento de los casos solo produce fiebre, dolores musculares, malestar, decaimiento y a veces náuseas y un rash, pero en sus manifestaciones clínicas más severas puede llegar a producir hemorragia, deterioro de los órganos y la muerte. Lo transmite un mosquito, el Aedes aegypti, y eso nos lo enseñan desde niños y niñas en las escuelas. Muchas décadas ya llevamos lidiando en nuestro país con el mosquito y con el dengue, y cada vez que parece que lo hemos erradicado, pues resurge con su estela de daños y prejuicios para toda la familia cubana. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta, pues la estaremos buscando en el programa de hoy. Somos Puntos Cardinales. Acompáñenos. Saludos, gracias por permitir que le acompañemos. En esta emisión estaremos abordando uno de los temas que tienen alerta a la sociedad cubana. Me acompaña en el estudio la periodista Xiomara Pupo, perteneciente al equipo de Radio Progreso. Gracias por aceptar nuestra invitación. Las gracias a ustedes por permitirnos acercarnos un poco más a la población cubana y, por qué no, también allende los mares, acerca y tocar un tema tan importante como es el dengue. Usted, Xiomara, durante mucho tiempo ha estado cerca del trabajo del Ministerio de Salud Pública y este ha sido uno de los temas que le ha tocado dar seguimiento y cobertura en disímiles etapas. Si a través de su experiencia y percepción personal, porque debo decir en los primeros minutos de nuestro espacio que fueron convocados los compañeros de Salud Pública, los cuales no pudieron asistir, por lo tanto estaremos compartiendo nuestros criterios, el de la población, y esperemos que acudan nuevamente a la convocatoria cuando nosotros volvamos a requerir de su presencia para dar respuesta a muchas de nuestras interrogantes. Pero desde su experiencia, desde esa pericia que tiene como periodista, si yo le preguntara por la situación epidémica respecto al dengue que tenemos en estos momentos, en la actualidad, ¿cuál sería su percepción? Bueno, mi percepción, voy a empezar partiendo de algunas informaciones que ha ofrecido el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro cubano de Salud, y recientemente nuestro presidente y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y es que en los últimos meses ha habido un incremento. El dengue en Cuba casi que es endémico, pero pienso que depende mucho de nosotros, de cada familia cubana. El mosquito se traslada de un lugar a otro y no puedes controlarlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Manteniendo las medidas higiénico-sanitarias orientadas. Estamos hablando de un autofocal interno en la vivienda, de tener en cuenta que los recipientes no deben tener agua de ningún tipo, los vasos espirituales cambiarlos, las vasijas de las mascoticas que tenemos en los hogares cambiarlas también, fregarlas con un cepillo para evitar que las larvas, que los huevitos de la hembra del mosquito Aedes aegypti se adhiera a las paredes de ese recipiente y por tanto prolifere, eclosionan, y eso es terrible. En Cuba, por ejemplo, en estos momentos hay un incremento del dengue en provincias como Holguín. Holguín en estos momentos tiene una situación bastante compleja, y de ahí el llamado de las autoridades sanitarias y de ahí también el llamado a la población cubana. Yo recuerdo, me preguntabas acerca de nuestras experiencias en cuanto a las coberturas de salud. Yo recuerdo que en el año 1981, si no me falla la memoria, pues se produjo un brote de dengue en nuestro país muy duro, muy severo, que fue el dengue hemorrágico, donde hubo pérdida de vidas humanas muy lamentable. Cualquier vida que perdamos es lamentable, pero en este caso también fueron niños, y eso lacera un poquitico más nuestro sentimiento como persona, como condición humana. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata fundamentalmente de evitar. Es una enfermedad que se puede adquirir en cualquier momento y cualquier persona, pero si somos capaces de ser centinelas,
de nuestras propias vidas, de nuestra propia salud, partiendo, Yasmina, de un principio que siempre lo enarbolo en mis trabajos de prensa. La salud es un problema individual, es una responsabilidad individual. El Estado y el gobierno cubanos tienen el deber, según la Constitución de la República, de proteger nuestra salud, pero no todo podemos dejarlo al sistema cubano de salud. Y nosotros entonces, nuestro papel en la comunidad, en nuestros hogares, en enseñar a los niños que estas cosas deben tenerse en cuenta, el lavado de las manos, el agua hervida, el tapado de tanques, no solamente con un nylon, sino sabemos que hay condiciones o hay lugares donde no existen esas condiciones para una tapa de fibrocemento, pero se buscan alternativas. El cubano es muy ingenioso y en tiempos de crisis tienes que crecerte y tienes que demostrar tu capacidad creadora. Entonces, sí, dígame. Bueno, por ahí van algunas de las ideas. Usted estaba hablando desde el punto de vista de las coberturas, las experiencias que ha tenido en diversas etapas, pero nuestro equipo de prensa también sale a la calle, porque es bueno escuchar opiniones, escuchar el criterio. Pulsar. Exactamente, cómo lo valora la población que está expuesta en sus hogares, digamos que en las comunidades. Quizás usted tiene un control muy estricto en su vivienda, pero cuando va a lugares públicos, ese control tal vez no existe. ¿Qué piensa nuestra población? El equipo de prensa de Puntos Cardinales anduvo preguntando. Vamos a ver. Y en nuestros hogares, bueno, tenemos que contribuir haciendo el autofocal. Lo que siempre se ha hecho a través de los años, que es mantener todos los vasos religiosos, fundamentalmente, bien limpios todos los días, de la perrita también, y el de Frigidaire y los tanques como debe ser con sus abates. Tapar los vertederos de basura y mantener los patios limpios, las vasijas de los animales. Tú puedes tener la casa limpia porque si el de al lado no la tiene bien o la comunidad, los parques o algo no están sucios, no vas a resolver nada, ¿me entiendes? Los botaderos de agua todavía, las fosas siguen, que eso también provoca el dengue. ¿En su comunidad qué acciones se están tomando? Ninguna, querido, ninguna. No veo ningún movimiento ni de los médicos visitando ni de nada. Así que acciones ninguna están tomando. Sí, cómo no, están fumigando y todo, sí, eso sí. Y están, nada, recogiendo basura y todo. Ahora empezaron esta semana, los lunes van a empezar a fumigar en la zona de nosotros. Ayer vinieron, revisaron todas las casas, a ver dónde si tenían agua acumulada. Y ya el lunes empieza con fumigación, todos los lunes le toca el área de nosotros y allí se mantiene bien. A nosotros ahí en las zonas esas no hay mucho problema de dengue. Te pasan y te revisan el visto, entran al hogar, revisan los tanques, las que están en las cubiertas, los depósitos de agua que pudieras tener en el resto de la casa. Hay una acción también por parte de estas instituciones. No todos también cumplen en entrar a la casa y revisar. Te pregunta, ¿tiene tanque? Le digo, no, y ya no te dice. Yo le digo, pase. Y entonces ellos pasan y lo tengo tapado los cubos, pero hay algunos que tampoco no tienen la preocupación esa. Preguntan y tú le dices que no y ya siguen. Yo no tuve el dengue hemorrágico, pero sí la pasé mal. Sí, mucho decaimiento, estuve tirado en la cama, sin comer, sin ánimo de comer. Ya, en sí fueron los síntomas que tuve. En el policlínico me atendieron, todo muy bien la atención. Por fortuna fue muy buena la atención que me dieron. No tuve ninguna queja respecto a ese tema. Tuve fiebre bastantes días, como 5 días más o menos. Y nada, en la casa descansando. Perdí entrenamientos y todo, soy bailarina y bueno, después fue que pude reincorporarme. Enseguida que yo fui con los síntomas, me ingresaron y me atendieron muy bien, la verdad. Bueno, escuchábamos opiniones polémicas en torno a este tema, cada uno desde sus vivencias y percepciones. Y es que la eliminación del agente transmisor del vector es, de esta manera, Xiomara, el único modo de evitar la proliferación del dengue. A partir de estas opiniones nos preguntamos, si es así, ¿por qué no logramos eliminar el vector? Recursos insuficientes, falta de cooperación de la población, insuficiente organización de las direcciones de salud pública, algunas de estas causas, algunas de ellas combinadas o todas ellas combinadas. Bueno, son preguntas que nos estamos haciendo en Puntos Cardinales y como le decía, mi invitada de hoy tiene una percepción de dar cobertura y seguimiento a estos temas en diversas etapas de nuestro país donde el dengue está más presente y otras veces como que un tanto que tal vez por la época también del año se va controlando. A partir de las opiniones, Xiomara, ¿qué usted puede comentarme? Con algunas coincido, respeto, con otras no coincido. Y ahí veíamos y escuchábamos también jóvenes
que decían que no se hacía nada en los barrios y en las comunidades. Yo tengo una cierta edad que me permite poner de ejemplo cómo antes el chapeo, el saneamiento del barrio era casi una fiesta, un movimiento de barrio, de vecinos muy agradable. Y nos correspondía coger un machete, los niños los enseñábamos también. Eso ha mermado. Eso ha mermado y por tanto eso no tiene que decirlo el Ministerio de Salud Pública, ni el Estado, ni el gobierno cubanos. No tiene, eso no es responsabilidad, es nuestra la responsabilidad y el deber en la comunidad de revitalizar estos movimientos populares que son en definitiva los que van a dar el traste. Ahí decía un joven que el vecino no limpia y tú limpias. Es cierto, porque el mosquito no tiene hoja de ruta, exactamente, por decirlo de alguna manera. Claro. El mosquito no tiene hoja de ruta y pasa de un lugar a otro. Tú tienes que prever, pero ¿por qué no llamarle la atención al vecino? Mira, tienes ahí acumulación de basura, tienes vasijas con agua, ha llovido. Estos meses son muy favorables para que se incremente la proliferación del mosquito. Por tanto, nos corresponde, reitero, a nosotros sanear el barrio. Eso yo pienso, y es un llamado, y no es un cuestionamiento ni un emplazamiento, que si hay que hacerlo en un momento se hace, porque el periodista tiene como función ennoblecer lo bello. Exactamente. Y que además el periodismo tiene la misión de criticar, y además no es una ira insultante, ni aprobación bondadosa. El periodista tiene que tocar la llaga con el dedo y pulsar y dar consejos y estudios y acompañar a las entidades y a la sociedad en esto. Porque a veces dicen que, bueno, llegó un periodista. No, no se trata de eso, se trata de formar un equipo. Exactamente. De formar un equipo en la comunidad, con las entidades, con la Y fuente. es que había una tradición, como usted decía, y todavía se mantiene en comunidades en nuestro sobre todo país. En la parte oriental. En la parte oriental los vecinos se van convocando y saben que ese pedacito que está frente a tu casa, de alguna manera te corresponde tener la higiene. En grandes ciudades, sobre todo en La Habana, que es tan cambiante y cosmopolita, pues vemos que las personas viven más para adentro, viven más de la puerta, y un tanto usted ve la basura prácticamente a metros de la puerta de una casa, y es como que ese lugar común pues no le pertenece a nadie, ni al vecindario, ni a estas personas que hacen un uso colectivo del mismo. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema, tenemos opiniones también de otros lugares, pero vamos a seguir basándonos en los criterios de la población. Pero yo ahora le quiero proponer a usted y también a los que siguen Puntos Cardinales ver un fragmento de la intervención de la doctora María Guadalupe Guzmán Tirado. Me estoy refiriendo a esta doctora que es directora del Centro Colaborador de la OPS y la OMS para el estudio del dengue y su control, y veamos esta intervención. Y recién obtuvo un premio a nivel, la UNESCO le otorgó un premio a la doctora Lupe, como le decimos cariñosamente, por esa contribución, esa entrega absoluta a la prevención del dengue. Vamos a escuchar entonces esta intervención. Solo para dar una imagen, antes de COVID, porque COVID lógicamente nos cambió el mundo, cambió todo, pero antes de COVID, dengue era la enfermedad de mayor importancia desde el punto de vista de las transmisibles, con la tendencia a incrementar la presencia de dengue, del vector y de la enfermedad en países que históricamente no han tenido dengue, es decir, una tendencia creciente. Y realmente hoy, a margen de COVID, sigue siendo un problema mundial y posiblemente ese problema va a ir creciendo. A medida que Aedes aegypti principalmente y Aedes albopictus vayan invadiendo zonas en las que hoy no están o están en muy baja densidad. La persona que sufre una segunda infección por dengue tiene un riesgo incrementado de desarrollar dengue hemorrágico. Pero en Cuba, y esos son los estudios del IPK y de otras instituciones cubanas, donde yo tuve la oportunidad de estar y de liderar investigaciones, se demuestra que realmente, es decir, ya no es una hipótesis, ya se demuestra, se confirma la infección secundaria como un factor de riesgo principal de desarrollo de dengue hemorrágico. También los estudios en nuestro país han demostrado que la persona, los europoides de los blancos tienen un riesgo incrementado sobre los negros de desarrollo de dengue hemorrágico, que los asmáticos, los diabéticos, los hipertensos, los ciclémicos tienen un riesgo incrementado de dengue hemorrágico. La primera descripción clínica en situación epidémica del dengue hemorrágico en adultos se hace en Cuba. Tuve la oportunidad de estar en estos estudios. Ya en el tiempo, Cuba ha liderado en gran medida investigaciones dirigidas a
una nueva clasificación de dengue que junto con otros países, otros investigadores, se aceptó por la OMS y hoy se clasifica el dengue en dengue grave y dengue, es decir, el dengue que no tiene grave pero que puede tener o no signos de alarma. Y realmente es una clasificación que cambió mucho, muy dirigida al manejo clínico del caso, pero a evitar que la persona agrave y que la persona fallezca. Bueno, gracias al equipo de Cubavisión Internacional por permitirnos utilizar este fragmento que nos parecía importante para acompañar el debate que tenemos hoy en nuestro espacio. Me acompaña Xiomara Pupo, periodista de Radio Progreso y que ha dado cobertura a este tema de salud durante un largo tiempo. Ahora bien, de las experiencias que decían nuestros entrevistados hace algunos momentos en el Voz Populi en la calle, desde las vivencias propias de Xiomara, ya usted mencionaba algunas, pero ¿qué otras experiencias podríamos aplicar que se pudieran retomar en lugares que tienen una transmisión ahora mismo? Ya hablábamos de la convocatoria de la comunidad. ¿Qué otras se pudieran hacer? Yo pienso que esa es la principal. Unido, como bien lo decían algunos de los entrevistados en la calle, unido a un mayor control sobre las entidades, y cuando estoy hablando de entidades estoy hablando de centros de trabajo, que ahí existió hace mucho tiempo una brigada, por llamarle así, un equipo de trabajo para hacer el autofocal. En los centros de trabajo, en los centros de trabajo. Los autofocales, y se realizaban. Y se realizaba y se chequeaba con mucho control. Yo pienso que, mire, el sistema cubano de salud tiene un plan nacional de enfrentamiento al dengue. No hay que inventar nada nuevo. Aplicar lo que ya está. Hay que aplicarlo. Y unido a esa aplicación, el control estricto. Porque es verdad que el país ha atravesado por diferentes situaciones de desastre. Estoy hablando de una pandemia, de la COVID-19, y algunas costumbres, algunas tareas, con el mayor respeto se han ido... Se han fracturado. Se han fracturado. Ahora, sin embargo, yo pienso que eso es importante. Claro. En los centros de trabajo tiene que existir eso, igual que tiene que existir el control de la electricidad. Hay que ahorrar electricidad. Y yo recuerdo las patrullas CLI. Usted tiene que haber sido muy jovencita cuando aquello, pero existían, pero también existían esas cuestiones de control. Y se rendía un informe en el núcleo del partido, en la reunión del sindicato. Había todo un movimiento, Yasmina. Yo pienso que lo que hay es que rescatar ese movimiento y no inventar cosas nuevas. Todo está dicho, todo está escrito, todo está estudiado. Cuba tiene experiencia en cómo controlar el dengue, pero si no unimos a la ciencia, a los directivos, con la participación popular, creo que la batalla entonces será una batalla muy pírrica. ¿No? De desigual. No podremos alcanzar lo logrado, y sí es importante que la población conozca que el dengue mata. Claro. El dengue mata. En estos momentos, ahí la doctora lo decía, y además otros también, están circulando en estos momentos en el país 4 tipos de dengue, es decir, los llamados serotipos. Y se mezclan el 1 con el 3 y así sucesivamente, pero cuando entra el 4 es más agresivo y puede conducir a la muerte y es muy rápido. Por tanto, el llamado que desde mi posición, humilde posición de periodista, desde mi percepción como reportera del sector de la salud, de la cual me siento muy orgullosa porque hace muchos años y amo y respeto a todos los profesionales del sector, a todos los trabajadores. Es eso. Yo le propongo ir nuevamente a exteriores, pero esta vez lo vamos a hacer con un trabajo que nos ha enviado la provincia de Camagüey. Regresaremos a la actualidad de La Habana, que es un tanto la que tenemos más cerca a través de esta conversación, pero siempre Puntos Cardinales busca una mirada nacional. Vamos a escuchar opiniones gracias al periodista Alex López por acercarnos al tema. Va a rodar el siguiente material. Lo más importante es la percepción de riesgo que debemos tener todos los camagüeyanos para la situación tan compleja que hoy representa nuestra provincia. También en nuestros hogares tratar de que todas nuestras familias en general, hacer nuestro autofocal familiar, revisar nuestros tanques, nuestras vasijas, todo lo que podemos, los desechos sólidos que podamos botar, la basura, tener la limpieza y higiene en nuestros hogares y apoyar sobre todo a la campaña antivectorial. Yo como camagüeyana pedirle a la población que acudan de inmediato cuando se sientan cualquier síntoma de febriles
o dolor de cabeza o dolor en el cuerpo, que esas son de las medidas que todos los días nos están pidiendo, que nos ponen en los spots en la televisión, y pedirle a las brigaditas sanitarias que apoyen con la pesquisa activa de conjunto con el médico y la enfermera de la comunidad para que estén al tanto de cualquier caso que se detecte en la comunidad. También apoyar y revisar y estar al tanto de las embarazadas, las personas de edad avanzada, de los niños principalmente, que quizás hay personas que también los tienen con síntomas de febriles y demás y no los llevan al médico esperando que quizás pueda hacer otra cosa y es el dengue quien lo está atacando en estos momentos. Sí, lo que le quisiera hacer un llamado al pueblo camagüeyano a todo el mundo, es que cuando el operario va a la casa, cuando le echa el abate al tanque y cuando utiliza todos estos recursos, no es que boten el abate. Se ha demostrado, se ha dicho en varias ocasiones y ha salido por la televisión en todos lugares que esa agua no tiene ningún tipo de problema. Si tú le echas el abate, tú la puedes utilizar en otras cuestiones. Pero bueno, hay gente que son indisciplinados, lo botan, no hacen el autofocal, porque el primero que también la familia, nosotros los camagüeyanos también tenemos que hacer nuestro focal en nuestra propia casa, ver todo lo que pueda hacer un recipiente donde se envasee agua para lograr de que ahí no se deposite el mosquito, no haga su larva, todas esas cuestiones, que creo que es importante y es necesario. Gracias por este reporte. Nosotros regresamos al tema de conversación y por supuesto que estas opiniones también tendrán un seguimiento y una atención por los gobiernos en cada uno de los territorios. Vamos a regresar al tema de La Habana, que a veces tiene muchos puntos en común con otras zonas del país. Y, por ejemplo, hasta hace unos años, y lo decían nuestros entrevistados, eran frecuentes las visitas de los inspectores de salud pública a las viviendas, y se percibe que en estos momentos no hay suficiente, digamos, constancia en este trabajo, sobre todo de las visitas que estamos hablando de los que llegaban a la casa a revisar los tanques, que exploraban un tanto, y las personas decían, a veces no entran, otras veces te preguntan, te piden el papel o el visto, como se le dice aquí, de ver el visto, anotan y no hacen una visita en las casas. ¿Qué idea tiene usted al respecto? Cierto y falso, es una mezcla. ¿Por qué digo esto? Porque justamente hay que ver algunas de las secuelas que ha dejado la COVID y es esa, el temor a que las personas entren a tu casa. Eres más cauto en eso para evitar cualquier situación. ¿Qué sucede? Que muchas personas no entran a las viviendas porque somos los propietarios de la vivienda que le decimos, no, no puedes entrar. Y somos los que le decimos, toma el visto. Y no debe ser así. Hay temores, porque también hay toda una serie de mitos y leyendas y acontecimientos que enturban un poco la labor del campañista, es decir, de los miembros de la campaña antivectorial, que son hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, que están preservando nuestra salud. ¿Por qué tratarlos mal? ¿Por qué no dejarlos que entren a nuestra vivienda manteniendo esa distancia, manteniendo ese control? Porque lo otro es un fraude. Deme el visto. Claro. ¿Pero a quién estamos engañando? Nos estamos engañando a nosotros mismos, nos estamos engañando a la comunidad. Es decir, eso no resuelve el problema. El problema está en trabajar en equipos, en el barrio, en la comunidad, con esas entidades. En cada policlínico de este país, y son bastantes los policlínicos que existen, todas las mañanas se reúnen los miembros de la campaña antivectorial con el jefe de grupo, con el jefe de la brigada, y trazan las pautas y las manzanas, le llamamos manzanas, a las cuadras que son de alta peligrosidad, que están viviendas cerradas que no te abren nunca. Y eso es un peligro, porque decían ahí, vuelvo a la opinión de los televidentes, ahí se decía que personas que no te dejan entrar, y es verdad. Y que no acatan las recomendaciones para evitar que prolifere el mosquito. A este tema vamos a regresar, porque ahora nuestro equipo de prensa hizo otro material para acercarnos al tema. Vamos a ver. El 2 de agosto de 2022 se incorporó al portal de enfermedades de Infomed un nuevo sitio digital sobre el dengue, padecimiento producido por el virus homónimo en sus 4 variantes y que se transmite fundamentalmente a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. La página web está dirigida a la población en general, los pacientes y sus familiares, y permite al lector conocer aspectos esenciales como agente causal y vector, mecanismo de transmisión, signos y síntomas, diagnóstico, tratamiento y prevención. El objetivo principal es informar y educar sobre esta enfermedad transmisible y evitable, para cuyo control es fundamental la participación de todos los miembros de la comunidad.
Con escribir en los buscadores de internet www.sld.cu se activa el acceso rápido y fácil al portal Infomed. Una vez allí hay que seguir la ruta Red de Portales, Enfermedades y luego al hacer un clic sobre la palabra dengue aparecerán los contenidos relacionados con el padecimiento. La doctora Ibis Delgado Martínez es la editora de la página y quien conducirá de forma educativa las interacciones de los usuarios. Respuestas a preguntas frecuentes están al alcance de todos, así como información gráfica sobre el tema y el significado de aquellas palabras que pudieran resultar desconocidas o de difícil comprensión. José Luis Álvarez Suárez, especial para Puntos Cardinales. Bueno, gracias por este reporte. Yo decía que existen personas que a veces no acatan la responsabilidad que tienen para tratar de ayudar a controlar esta situación y evitar la propagación del mosquito. Desde la experiencia, ya en los instantes finales, ¿qué acciones se deberían implementar, educativas, persuasivas, que puedan hacer modificar este comportamiento? Yo te decía hace apenas unos minutos que lo fundamental es el control. Todo está escrito, todo está diseñado, hay un plan estratégico nacional para el enfrentamiento al dengue y quiero aprovechar, antes de concluir este espacio, que el día 26 de agosto estaremos celebrando el Día Internacional de Lucha contra el Dengue. Luego entonces hay una convocatoria a propósito de ese día, a propósito de las víctimas del dengue en el mundo y en nuestro país también hago el llamado a la familia cubana para que interactúe en su comunidad en aras de evitar la proliferación del mosquito y por supuesto evitar las enfermedades, recordando que el dengue causa la muerte y no nos gustaría poner un crespón de luto negro en nuestras viviendas y en nuestras almas por no haber sido más precavidos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Puntos Cardinales y llegar hasta este espacio a compartir sus criterios, sus vivencias a partir de las coberturas que ha tenido que realizar sobre esta enfermedad. Ha sido Xiomara quien ha estado con nosotros en este espacio. Gracias a usted y al equipo de Radio Progreso por cederla unos minutos al equipo de Puntos Cardinales. Gracias. El mosquito, agente transmisor del arbovirus que produce el dengue, es un insecto. No razona, no piensa, apenas vive unas horas. Sus hábitos son perfectamente reconocibles y están descritos por la ciencia. Se conocen sus larvas, qué tipos de agua necesita para desarrollarse, a qué hora suele picar. ¿Por qué, si lo sabes todo sobre él, no podemos acabarlo de una buena vez? ¿Será que todo lo que al mosquito le sobra en número de ejemplares nos falta a nosotros en sistematicidad, constancia, responsabilidad social e individual y buena organización? Y por eso no lo vencemos. Piense en esa pregunta. Hágalo por el bien suyo, por el de su familia, sus hijos, nietos, por el bien de todos sus compatriotas. Somos Puntos Cardinales. Regresaremos una vez más.